solamente de emprendimientos, sino también de más proyectos que tienen que ver, por ejemplo, en lo personal también desarrollo proyectos en el ámbito de la gestión cultural. Nos hemos dado cuenta que la primera idea que tenemos o esos chispazos que nos llevan a echar a andar una idea casi siempre son muy diferentes con los que termina nuestro proyecto final. Lo digo porque casi siempre cuando tenemos una idea que queremos implementar, lo que se nos viene son emociones o impulsos, son pequeñas relámpagos de actividades que nosotros quisiéramos aplicar. Sin embargo, pues si esta idea no es reflexionada, si este proyecto no es asentado, muchas veces son proyectos que terminan llevándose pues a un plano del fracaso. Y esto es, digamos, quisiera iniciar con esto porque a lo mejor suena un poco crudo, pero es real. En 2016 decía la Secretaría de Economía que el 93% de las pequeñas y medianas empresas fracasaban. Y es justo por eso, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, yo creo que en mi comunidad se necesita un proyecto de implementación de agua. No le preguntamos a nadie, no investigamos o pocas veces hacemos por lo menos una observación en campo, pero nosotros estamos convencidos que porque nosotros creemos que ese es un buen proyecto o porque nos apasiona, en este caso solo por seguir el ejemplo que acabo de colocar, solo porque nos interesan los temas hídricos, nosotros nos enfocamos en hacer un proyecto que tenga que ver con el reuso de agua en nuestra comunidad y pues probablemente lo que la comunidad necesita, lo que la sociedad necesita son otras cosas antes que estos proyectos. Puede ser en términos alimentarios, puede ser en términos educativos, puede ser en términos económicos, puede ser en términos de empleo. Sin embargo, estamos acostumbrados a hacer eso. Como yo estudié, no sé, biología y me gustan mucho los temas hídricos que tengan que ver con el agua, pues me voy a enfocar en hacer eso sin siquiera preguntarle a nadie si es una prioridad para la sociedad. Entonces, por eso siempre preguntamos, ¿cuánto tiempo llevas planeando esta idea? Es un flashazo que te llegó en este momento? ¿O realmente ya es una observación que tú has hecho durante mucho tiempo? ¿Has preguntado con tu familia? ¿Has revisado con vecinos para decir que efectivamente es un proyecto o es un problema que se deba resolver? Una vez que ya platicamos acerca de este primer punto, que es qué tanto tiempo hemos reflexionado esta idea, la segunda es lo que les platicaba al inicio. Una cosa es generar la reflexión y otra cosa es echarla a andar. Y esa es casi siempre la segunda pregunta que nosotros hacemos. Bueno, ya tienes tu idea, ya reflexionaste el tema. Estamos convencidos a partir de la inducción, no de la deducción que nosotros tenemos, de que esa es una buena idea. Ok, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo tu proyecto? ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando estas ideas en papel, en firme? Y esto es importante porque nos hemos percatado que tanto en proyectos de emprendimiento social como en términos de gestión cultural, siempre que esta idea se lleva al papel, necesita tener modificaciones. Uno, porque las fuentes de financiamiento no son lo que creíamos. Dos, puede ser porque disposición política, la capacidad de ser empáticos por parte de los tomadores de decisiones en términos de administración pública no están afines. Puede ser por una y mil razones, pero que estos proyectos tienen que ser modificados y aunque sea una muy buena idea, a veces los términos de cómo operar el proyecto son lo que nos viene a tener que otra vez volver a maquinar nuestras ideas. Entonces, por eso esa pregunta complementaria dice, ¿ya hubo uno original y ha sido modificada? Esta casi siempre es la pregunta con la que iniciamos ya cuando vemos que la idea es madura, porque hay que ver, hay que salir a campo, hay que preguntarle a la gente si efectivamente esos métodos operativos que estamos buscando son viables para lo que buscamos. Otra de las preguntas, y ya metiéndonos ya un poquito más en términos más específicos del emprendimiento social, es que si ese problema que se busca resolver tiene un impacto local, regional, estatal, incluso nacional, o por qué no, casi continental. Esto pareciera que es una situación un poco ingenua, pero puede ser real. Nosotros, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer un proyecto en este momento que tenga que ver con el apoyo, con el desarrollo de las actividades que tienen los inmigrantes que vienen de paso por México, pues en realidad aunque sea una actividad que yo pueda implementar aquí en la Ciudad de México o en algún municipio del Estado de México, pues en realidad el problema tiene un impacto
casi continental, porque al final de cuentas es un problema que encontramos en muchos países, incluidos el nuestro, y pues bueno, esto sí es bien importante resolverlo, porque puede que nuestro proyecto sea funcional para lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, los vecinos, los amigos, la familia, pero puede que también, aunque nuestros beneficiarios no sea gente de la localidad, sí resuelve problemas que tienen que ver con la localidad. Ustedes probablemente habrán visto que hay programas o que hay documentales en donde se habla de cómo cuando llegan personas migrantes a ciertas comunidades cambian totalmente la dinámica, y aunque nuestros beneficiarios son esas personas externas a la comunidad que llegan y se sientan, pues al final de cuentas resolvemos problemas de nuestro entorno social. Esto a mí me gusta siempre plantearlo desde estos problemas que a lo mejor nos parecen muy ajenos a nosotros, pero que al final de cuentas uno tras otro, sí, después de la suma del impacto de cada uno de esos fenómenos, sí transforma de manera sustantiva nuestra realidad, y por lo tanto surgen problemas que deben de ser resueltos. En ese sentido, y tratando de avanzar un poquito para irnos a lo que nos atañe el día de hoy, que es el lienzo Canvas, siempre preguntamos si hay algún proceso implementado para lograr esos objetivos principales dentro del emprendimiento. Esto sucede porque luego volteamos a ver nuestros proyectos y queremos comernos el mundo en un solo bocado, y queremos aplicar tres o cuatro procesos, tres o cuatro actividades diferentes, y la realidad casi siempre nos aterriza y siempre pues empieza con el 1, 2, 3 para después ir con el 4, 5, 6. ¿No? Eso, insisto, parece que son obviedades, pero es bien importante decirlo, porque los proyectos de emprendimiento social no siempre son los más atractivos para los inversores, y eso es lo que nos genera que vayan en el desarrollo del mismo en los primeros 3 años de manera muy lenta. Entonces, pues bueno, casi siempre es muy importante eso, que preguntar si ya hay algún proceso implementado, y si no, invitar a que desmenucen todas las actividades de nuestro proyecto de emprendimiento social y poder ir aplicando punto por punto, proceso por proceso, actividad por actividad, y no aventarnos la carga de 4 o 5 procesos que nos terminan siendo una gran carga para nuestro proyecto, para nuestro equipo de trabajo. Y finalmente, que esto también tiene que ver mucho con el lienzo Canvas, pero también con el desarrollo de las ideas, es: trabajas con algún equipo para implementar tu proyecto, o se encuentra en algún proceso de creación donde estamos solos, o tenemos algún equipo de trabajo pero es interno, tenemos alguna alianza con alguien más. Esto también es importante, porque cada vez nos hemos dado cuenta de que cada vez hoy en día, en el pleno siglo XXI, nos damos cuenta que las mejores formas de trabajar, tanto en términos empresariales como sociales, es generar cadenas de procesos productivos, cadenas productivas que nos permitan ser un eslabón, que no querramos resolver todos los problemas de la sociedad en un solo proyecto, sino más bien ver cuáles son esos eslabones de todas esas cadenas de desarrollo social, de desarrollo económico, en donde podemos engarzar, y que nuestro proyecto, sin buscar hacer grandes, sin pensar en una gran empresa, en una macroempresa, en algo transnacional, o en una gran empresa que tenga impacto en la nación, sí, o a nivel nacional, sí podemos ver cómo de manera local logramos engarzar todos esos eslabones que están sueltos, ¿no? Entonces yo sé que esta es digamos, una revisión bastante general del emprendimiento social, pero es lo que nos permite entrar al tema principal del día de hoy. Y sobre todo lo que nos permite es darle el enfoque que nos interesa desde el programa de formación digital Conecta Empleo y la Fundación de Apoyo a la Juventud, que es voltear a ver a la sociedad. Esto también hago el comentario porque casi siempre que recibimos lienzo Canvas para hacer observaciones, para apoyar, para impulsar los proyectos, para darles ese boost que necesitan, casi siempre lo que observamos son proyectos de inversión en términos económicos. No está mal, no está mal que nosotros busquemos emprender socialmente con un proyecto cuyo objetivo también sea obtener réditos económicos. Sin embargo, sí nos gusta a nosotros plantear de que cuando realmente se busca el espíritu social del emprendimiento,
casi siempre se reflexiona lo que acabo de platicar, ¿no? O sea, de qué manera impacta en mi sociedad, cómo podemos sumar esfuerzos, cómo podemos generar aliados, cómo podemos generar cadenas productivas, cómo podemos generar equipos de trabajo y entonces, una vez que tenemos el problema bien identificado, las posibles soluciones y los equipos de trabajo, ahí es donde podemos nosotros ver de qué manera se puede volver económicamente redituable. Para poner un ejemplo, a mí me gusta mucho este proyecto que se llama Mi Valedor. Los que ya me conocen aquí, los compañeros de Conecta Empleo seguramente ya recordarán ese ejemplo, pero es muy valioso porque el proyecto Mi Valedor es un periódico que se distribuye usualmente en el centro histórico de la Ciudad de México, pero que como el nombre lo podrá sugerir, está escrito por personas en situación de calle, por personas que se encontraban en situación de calle y que el equipo de trabajo de Mi Valedor, del periódico, los invita a entrar a un programa de reinserción social a través de el aprendizaje de oficios, de tomar fotografías, de hacer artículos, de hacer narrativas, de hacer algunas coberturas de eventos que tengan que ver con la cultura o las artes en la Ciudad de México o con cualquier hecho social interesante que pueda resultar de interés para la sociedad. Y está interesante porque capacitan a estas personas en situación de calle durante determinada cantidad de tiempo y después son los que comienzan a redactar, a investigar, salen a campo, ellos hacen los artículos y los artículos se generan en esta publicación que ellos mismos van a vender y entonces se vuelve una experiencia bastante interesante porque tú, o sea, quien te ofrece el material es el autor de los mismos, es el autor de las fotografías, es el autor de todas las líneas que escribes y entonces de repente pues hasta las pláticas se vuelven interesantes porque pues los autores te envuelven, ¿no? Y de repente saber que lamentablemente es gente que está en situación de calle, pero que afortunadamente está encontrando estos programas de reinserción social, dices, qué padre. Y los creadores del proyecto obviamente tienen su plan de sustentabilidad del proyecto, tienen pequeños ingresos económicos, tampoco son muy cuantiosos, pero hay ingresos económicos, tiene sustentabilidad del proyecto y aparte la ganancia mayor se la llevan estas personas que están en situación de calle y la publicación es muy costosa. Entonces yo por eso les quiero abrir la explicación del lienzo Canvas con este proyecto. O sea, ven un problema, antes de pensar en cómo lo van a resolver, están viendo el objetivo, están viendo las posibilidades de operar y después cuando se nota que es viable, comienzan a operar toda la maquinaria de la reclutación, de la generación del producto y después de la comercialización o la distribución del mismo. Entonces, la verdad es que yo siempre planteo que para hacer un proyecto de emprendimiento social hay que ver más allá de nuestras narices, hay que ver más allá de lo que nos rodea y preguntar, sobre todo preguntar, porque los problemas de las otras personas a veces no los alcanzamos a ver, no alcanzamos a empatizar, no los alcanzamos a comprender hasta que de la viva voz de las personas nos dicen, oye, hemos visto que aquí carecemos de esto, oye, hemos visto que aquí adolecemos de aquella situación. Y es entonces cuando uno no solamente se puede volver más empático con la sociedad, sino aparte más capaz de hacer un proyecto de emprendimiento social. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, la verdad es que a mí me gusta mucho este tema y podríamos seguir platicando del mismo. Sin embargo, vámonos a enfocar en lo que el día de hoy nos compete, que es el lienzo Canvas. El lienzo Canvas es un instrumento gráfico que nos permite vaciar de manera sintética las ideas que tenemos para implementar nuestro proyecto. Sirve principalmente por dos motivos. Uno, porque en términos de gestión y también de investigación académica, que dentro de las actividades que realizo también desarrollo un poco de investigación académica en torno al turismo religioso, al turismo y la religión. Tanto en investigación académica como en gestión de proyectos hay algo que llamamos en términos metodológicos, llamamos las matrices de congruencia. Cuando a mí me pregunta una persona, me dice, oye, ¿qué tienes ganas de comer el día de hoy? Pues probablemente son las 11 de la mañana, digo, pues se me antoja, no sé, un pescado, ¿no? Se me antoja una mojarra frita. Pero de repente a la hora de ir a almorzar, almorzamos algo grasoso, cualquiera que esto sea, ¿no? A lo mejor una gordita de chicharrón o cualquier cosa que se les venga a la mente.
Y entonces, como usualmente las gorditas se fríen y llevan grasita y el chicharrón también es crujientito, pues de repente estoy yo ya bastante lleno de grasa y cuando viene la hora del alimento, se fue el almuerzo, cuando viene la hora del alimento ya no tengo ganas de tener una de alimentarme con algo que también se fríe, como es la mojarra. Podrá parecer un ejemplo un poco superficial, pero dense cuenta, eso es lo que sucede cuando no existe una congruencia y sobre todo cuando no existe una línea temporal para el desarrollo de las ideas, pero sobre todo cuando no hay un eje de congruencia en el mismo. Estas matrices de congruencia lo que hacen es tener todo en un solo instrumento gráfico para que yo lo pueda leer y de manera sencilla y juntas, digamos, eh, reunida en un mismo instrumento, pueda haber todas las áreas principales, ideas sintetizadas de mi proyecto y que yo pueda ver, revisar si tiene congruencia una cosa u otra. Para darles un ejemplo de cómo funcionan las matrices de congruencia, es el ejemplo, ¿no? Que decía, pues yo quiero comer algo al rato, yo puedo decir que quiero comer algo, pero por el almuerzo que llevo, pues ya a lo mejor ya no me dan ganas, y entonces lo que yo dije en un momento, ya después ya no sucede. Eso sucede muy seguido en el proyecto. De repente hemos visto que compañeras y compañeros nos dicen, no, pues yo quiero generar un proyecto de formación artística en mi municipio. El problema es que pues hemos visto que tenemos problema para ingresar a las escuelas de educación pública y más a las artísticas, ¿no? Pareciera que ahí hay un poquito de congruencia, pero después de repente en la propuesta de valor ya comienzan a hablar como de seremos los profesores que tendremos los mejores precios para la formación académica, para la formación de artistas, y de repente nos vamos a la segmentación de clientes y como este proyecto que están implementando lleva cierto costo que no está dirigido probablemente para jóvenes, que no tenemos un ingreso, que entre 15, 18 años, 22 años, todavía no, muchos de nosotros no tenemos muchos ingresos sólidos, pues de repente cuando me doy cuenta los segmentos de clientes se van hasta los 30 años y dices, a ver, o sea, ¿cómo? Me estabas planteando un proyecto que dices que quieres formar artistas en la juventud, de repente el problema está más o menos enfocado en la gente joven, pero la propuesta de valor no está dirigida para ellos y tampoco la segmentación de clientes o beneficiarios no está dirigido para la población juvenil. De repente es cuando dices, ¿qué está sucediendo? ¿No? O sea, aquí no hay una lógica y aunque pareciera que va en la misma línea, decimos A, problematizamos con B, proponemos valor a través de C y segmentamos con clientes D, ¿no? O sea, no hay una congruencia entre una cosa y otra, y eso es el lienzo Canvas, tener junto todo el alma de nuestro proyecto. Por ahí veo que están haciendo algunos trazos sobre el lienzo Canvas. Les agradeceré mucho que por ahí puedan desactivar ese botoncito para que nos llenemos de rayoncitos. Y bueno, entonces el lienzo Canvas es eso, poder generar nuestro proyecto en unas cuantas líneas de manera sintética para poder ver la congruencia del mismo. Pero también lo que nos funciona el lienzo Canvas es para poder modificar las veces que sean necesarias y poder hablarlo y compartirlo de manera resumida, de manera breve, de manera convincente. Este segundo uso del lienzo Canvas es lo que es uno de los instrumentos que ocupamos para los famosos pitch. Ahora ustedes han visto que está muy de moda, están siendo muy famosos los programas de Shark Tank y todo eso. Justo lo que van a hacer la gente que propone los proyectos son pitch. Puede haber de un minuto, puede haber, que es el famoso One Minute Elevator Pitch, que ahí en el con los contenidos del curso se habla de él. Puede ser el de 3 minutos, que eso es para inversores de mediano plazo. Puede ser el de 5 minutos e incluso el de 10 minutos, ¿no? Hay distintos tipos de pitch, pero bueno, el lienzo Canvas lo que a mí me permite es ver dónde están los puntos nodales, ya que mi proyecto está establecido. Ahora me permite ver dónde están los puntos nodales que le interesan a los inversores, para poder yo decir en 3 líneas mi objetivo y que no me tarde más de 10 segunditos, ¿no? Que yo pueda decir qué solución y propuesta de valor estoy hablando en una sola oración, y que hable de la estructura de costos y del impacto social, en este caso, también de manera sintética. Si se dan cuenta, también el lienzo Canvas no solamente funciona para la estructura, sino para la búsqueda de inversiones. Entonces, por eso, cuando nosotros damos retroalimentaciones en torno al lienzo Canvas, somos bien específicos, porque el lienzo Canvas es
el instrumento con el que empezamos y con el que finalizamos la búsqueda de inversión. Entonces eso siempre va a ser bien valioso, que ustedes tengan claros que un buen lienzo Canvas va a garantizar un buen proyecto, pero también una buena búsqueda de inversión. Y pues bueno, ya que hablamos de la generalidad, vamos hablando un poquito de las partes del lienzo Canvas. Hasta arriba, hablando gráficamente, me regreso a la otra línea, tenemos el objetivo del proyecto, que en estricto sentido podría ser como el punto inicial donde muchos compañeros y compañeras que nos dedicamos a la gestión de proyectos inician. Sin embargo, yo quisiera ofrecerles otra metodología para que esto resulte más fácil, pero sobre todo resulte con un mayor impacto social. Platicaba al inicio que a veces nosotros hacemos nuestros proyectos a partir de lo que deducimos. Yo creo que a toda la gente le gustan los cactus porque son bien bonitos. Pues en realidad al que le gustan los cactus es a mí. Y si parto de una suposición mía y creo que se va a generalizar, pues entonces por ahí ya tenemos supuestos o postulados de enunciación del proyecto que son endebles, que son resquebrajables. Por eso yo siempre los invito a iniciar con el diagnóstico de la problemática, es decir, qué cosas suceden a mi alrededor para que yo pueda atenderlas a través del proyecto. Y esto es más viable porque si yo quisiera ponerme a vender en este momento cactus, pues de repente me entero que en el mercado, que en la esquina, que hay un proyecto en internet que todos venden cactus. Sin embargo, si me pongo a observar y la gente requiere otro tipo de plantas de ornato o no requiere plantas, sino requiere macetas o lo que sea, de repente pues entonces ya estoy induciendo, la situación me induce el diagnóstico de la problemática me induce a la resolución del mismo y por lo tanto la resolución me provoca o me provoca, genera que yo tenga objetivos realizables. Entonces la propuesta que yo les hago es inicien con el diagnóstico de la problemática. Lo que los invitamos es que identifiquen por lo menos 3 problemas, pero que los desarrollen. Por ejemplo, yo sé que la inseguridad en sí mismo es un problema. La seguridad que vivimos en nuestras casas, en nuestros transporte público, en la colonia, en donde sea, ¿no? Vivimos una situación de inseguridad, pero si yo coloco la palabra inseguridad, es muy abstracto. Yo tengo que decir, el diagnóstico de la problemática es que en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, particularmente en las colonias tal, tal y tal, vivimos una situación grave de inseguridad en materia de robo de vehículos. Ahí ya me dice, ok, entonces yo ya puedo ir viendo si el diagnóstico de la problemática va en torno a la inseguridad de vehículos, pero el segundo problema que identifica es por ejemplo, una baja tasa de empleabilidad en el municipio, digo, sí es cierto, hay alta tasa delictiva más baja tasa de empleabilidad, ok, ya tengo 2 puntos. Y de repente el tercer problema que me invitan a leer es también una alta tasa de deserción escolar. Digo, ya sé más o menos por dónde va la situación. Probablemente como hay alta tasa de deserción, como hay baja empleabilidad, pero también alta tasa de inseguridad en términos de robo de vehículos, pues ya sé, probablemente esta zona se dedique, dada la situación de difícil acceso a un empleo, pues se tienen que resolver esos problemas a través de la realización de otras actividades que no son sanas, ¿no? Solo por dar un calificativo al robo, ¿no? Entonces, digamos, ya más o menos por ahí me queda claro por dónde va el diagnóstico. Pero si ustedes me dicen, no sé, analfabetismo, inseguridad y, no sé, cualquier otro, baja escolaridad, digo, entonces eso a mí no me queda claro. Aunque sé que son 3 problemas graves, una palabra no me dice nada. Hay que desarrollar las ideas para que entonces yo sea muy claro cuando diga claro y conciso las posibles soluciones de la problemática. Y en este sentido ya comenzamos con los temas técnicos del lienzo Canvas, es decir, que las soluciones se deben redactar en acciones concretas iniciando con verbos de acción. Aquí, por ejemplo, les doy algunas formas muy amables de ejemplificar esto. Por ejemplo, si hablo de que en mi municipio, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, que es donde yo vivo en el Estado de México,
existe una muy alta tasa de generación de residuos humanos, tanto de desechos reciclables como no reciclables, pues de repente ahí, si estoy hablando que esa es una gran problemática, seguramente la solución tendrá que ir por el reciclaje de algún tipo de material. Entonces, ¿cómo sería una acción redactada con verbo de acción? ¿Cómo sería una acción? Digo, sí, una solución redactada con un verbo de acción, reciclar. Ya sé que el problema es el residuo, pues debo de reciclar la mayor cantidad de residuos, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante sencillo y lo que también nosotros les invitamos es que si hay tres problemáticas, tratemos de condensarla en una o dos soluciones, porque si no, luego entonces nuestros proyectos se comienzan a ser muy amplios, comenzamos a proponer desde un inicio más de una actividad y entonces eso se vuelve muy complicado para implementarlo de inicio. Y sobre todo lo que siempre les pedimos es que sea realista y alcanzable, ¿no? Eh, un claro ejemplo, casi siempre cuando tenemos compañeros que tienen interés en generar algún proyecto que tenga que ver con un restaurante, con un proyecto de alimentos y bebidas, casi siempre el problema que encontramos es mala alimentación, ¿no? O sea, aparte muy seco, muy hierática el tema. Y luego la solución es ofrecer alimentos saludables. No, o sea, pues ya sé que las, ofrecer alimentos saludables probablemente puedan resolver el problema de una mala alimentación. Sin embargo, pues eso no es alcanzable para un proyecto, ¿no? O sea, si nos colocamos el objetivo de resolver los problemas de la alimentación en la población mexicana a través de un restaurante o de la implementación de algún proyecto de alimentos y bebidas, pues de ninguna manera toda la población de un municipio o de una ciudad va a ir a mi restaurante. Entonces mi restaurante no tiene la capacidad de resolver un problema de alimentación de toda una sociedad o de todo un conjunto social. Entonces es ahí donde les pedimos que sean realistas y alcanzables, ¿no? O sea, que no supongamos que nuestro proyecto va a resolver de un chasquido los problemas y más bien vamos a ver de qué manera se puede volver esto realizable y alcanzable. Entonces, pues como lo platicábamos, las soluciones serán después las actividades operativas que nuestro proyecto implementará. Una vez que ya vimos el problema y que tenemos las posibles soluciones, ahora sí me puedo plantear un objetivo. Y esa es, digamos, la pequeña vueltecita que nosotros les proponemos para que sea un poquito más fácil generarlo. Ya sé que hay un problema de inseguridad, ya sé que probablemente un sistema, y solo estoy poniendo ejemplos al aire, que un sistema de vigilancia comunitario puede ser la posible solución. Pues entonces mi objetivo va a ser crear un sistema de seguridad y patrullaje de comunitario, ¿no? Ya entonces mi objetivo no va a ser resolver la inseguridad que está, porque también es un objetivo abstracto. Mi objetivo va a ser generar esas actividades o ese grupo o ese colectivo o esa empresa o esa cooperativa o cualquier instrumento que sea necesario para lograr el objetivo. Les pongo otro ejemplo. Yo me dedico a la gestión cultural. Yo sostengo que en general en el Valle de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, existe un bajo acceso a la cultura por parte de muchas comunidades y muchos municipios y algunos estratos socioeconómicos. Ese es mi problema. ¿Cuál es mi posible solución? Buscar, generar, vincular más festivales, buscar vincular más casas de cultura hacia la sociedad. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Generar un colectivo artístico que permita hacer ese vínculo entre sociedad, artes, y ese es el instrumento. Entonces, por eso cuando mandamos las retroalimentaciones casi siempre les comentamos que muchas veces una de dos, o vemos que es un proyecto de inversión o que el objetivo es abstracto, es etéreo, justo porque sucede eso. Me dicen, mi objetivo es resolver la falta de inserción escolar. O sea, sí, ya sabemos que eso sería idealmente lo que deberíamos de resolver, pero no lo vamos a poder resolver en una totalidad. Por lo tanto, nosotros les invitamos a que generen ese instrumento que engarce en su sociedad. Entonces, si se van dando cuenta, la verdad es que esto es fascinante, el mundo del emprendimiento social, porque se van encontrando múltiples formas, múltiples caminos, múltiples vías para lograr los objetivos, pero que tiene que ser bien planeado, que tiene que ser bien observado, que tiene que ser bien reflexionado, que tiene que ser consensuado con la sociedad, porque hasta eso muchas veces vamos con
la perspectiva de que lo que nosotros propongamos, porque yo sí estudié una licenciatura, es lo que va a resolver el problema. Como de, wow, espérame, esta es una visión bastante como complicada, ¿no? Bastante como si hubiera algún poder hegemónico que nosotros tuviéramos por estudiar o por ejercer alguna carrera, o sea, digamos, a veces vamos con esa mirada, ¿no? Particularmente sucede cuando hacemos proyectos de emprendimiento social en zonas rurales, o sea, a veces hasta vamos con la mentalidad como de decir, pues como nosotros venimos de la ciudad y traemos más herramientas y traemos computadoras y podemos generar y podemos hacer, híjole, creemos que llegamos como con una cierta superioridad que cuando nos damos cuenta, pues al contrario, la gente en campo conoce muchísimo más que biólogos, conoce muchísimo más que institutos, justo porque ese es el entorno de vida, ¿no? Porque es la forma en la que durante milenios nuestras sociedades han vivido, ¿no? Y de repente entonces los que hacemos proyectos de emprendimiento social llegamos y nos encontramos con que lo que nosotros pensamos que íbamos a proponer no siempre funciona, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante buscar la diagnóstico de los problemas, posibles soluciones para entonces encontrar un objetivo que sea real, que sea lo que sea alcanzable y de ahí podamos dividir en algunos objetivos particulares, objetivos específicos, como también le llamamos, que usualmente nosotros los invitamos a que se planteen tres horizontes, que es corto, mediano y largo plazo. Les pongo un ejemplo con nuestro festival, con el que dirijo, se llama Festival Internacional de Danza, Cuatro Agua Nueve Conejo. Nuestro objetivo a corto plazo el primer año fue gestionar por lo menos dos teatros en donde pudiéramos generar las actividades. Nuestro objetivo a mediano plazo fue sumar más actividades que sean talleres, conversatorios y entrevistas. Y nuestro objetivo a largo plazo era sumar un encuentro de investigación dancística, sumar talleres de elaboración de artesanías y sumar presentaciones de libros. Y entonces de repente dices, claro, pues yo no puedo convocar a presentar libros, yo no puedo convocar a hacer artesanías, a un taller de elaboración de artesanías, cuando ni siquiera he podido generar la gestión del teatro, ¿no? Y entonces es ahí donde comienza a tener un poquito más de claridad, ¿no? Vamos dando paso 1, paso 2, paso 3 para que el corto, mediano y largo plazo pueda ser cada vez, digamos, más viable, para que nuestros objetivos ¿cómo podríamos decir? Más ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, pues tengan un sustento. Que yo me vaya a las grandes ligas, sí, pero primero teniendo una base bien estructurada. Me tomé nuevamente una buena cantidad de tiempo para explicar estos tres puntos iniciales, porque sin ellos nuestros proyectos usualmente no tendrán éxito. Entonces, bueno, la verdad es que de aquí en adelante ya son cuestiones más técnicas que se van desmenuzando más, pero teniendo claro la propuesta de diagnóstico, solución, objetivo, o si se acomodan más objetivo, diagnóstico y solución, como ustedes lo prefieran, con que hagamos esa triada y la tengamos bien clara, de verdad que tenemos un 80% del proyecto. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que yo tenga claro de qué va mi proyecto, cuál es el objetivo y cuál es el sustento que tiene a partir de una problemática social, la propuesta de valor va a ser lógica, va a ser inherente, o sea, ya viene con el propio objetivo porque casi siempre porque los invitamos a que el trabajo sea de manera inductiva, ¿no? Entonces, la verdad es que yo insisto, luego me dicen es que está muy enredado y le digo, está enredado pero como telaraña, ¿no? O sea, sí, está bien enredadito, pero es círculos concéntricos que se van haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? O sea, la verdad es que pareciera que es una gran madeja de contenido, pero no. No, en realidad es muy lineal, es muy obvio, muy orgánico la forma en la que se generan los proyectos, siempre y cuando tengamos claridad en qué necesitamos en cada punto. Particularmente hacemos muchas retroalimentaciones en la propuesta de valor porque siempre nos dan una actividad o una acción aislada como una propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, dicen, pues como yo voy a brindar un servicio de hotelería súper innovador, la propuesta de valor es que le vamos a preguntar a nuestros clientes a través de encuestas de satisfacción. Pues o sea, esa no es la propuesta de valor, esa es una forma en la que podemos mejorar nuestros procesos que ya están implementados, que ya están echados a andar y por lo tanto la gente, en este caso del ejemplo del hotel, pues que puede conocer nuestros servicios pues porque ya los probó. Pero digamos, lo que nosotros siempre les invitamos a que reflexionen es que la propuesta de valor es una característica intrínseca del proyecto
que nos permite diferenciarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, una forma de diferenciar claramente un automóvil es, hay automóviles que son de hace 10 años, de color blanco y que tienen un estilo muy clásico, y hoy en día hay automóviles que son último modelo, que traen nueva tecnología, digamos, esa es la propuesta de valor, ¿cuál? Trae nueva tecnología. No es que me digan, ah, pues es que se maneja muy bien. No, o sea, ya sé que un carro de alta tecnología se maneja muy bien, pero la propuesta de valor es eso, que tiene una innovación en el motor, que tiene una innovación en el sistema de enfriamiento, que tiene una innovación en el sistema de lo que quieran. Pero esa es la característica intrínseca que nos va a hacer diferentes. Entonces, el ejemplo que les colocamos es que una característica diferenciadora sería a través de una serie de exploraciones preliminares y personal totalmente capacitado, es la inducción del proyecto, nuestro producto tendrá una adaptabilidad del 100% a las condiciones de la localidad, ¿no? Supongamos, si estamos hablando de un proyecto de saneamiento de agua, ah, pues sí, claro, el saneamiento de agua que puede existir en Santa Fe, que es una ciudad, una zona gentrificada a la que pueda tener, no sé, el municipio de Naucalpan, va a ser diferente, ¿no? Y por lo tanto que nuestro proyecto tenga adaptabilidad a las condiciones de la localidad, dices, ah, claro, pues sí, no me van a venir a ofrecer el mismo contenedor de captación de lluvia de un gran edificio, sino me están ofreciendo un sistema de captación de agua que se ajusta al hogar que yo tengo, al departamento que yo tengo, y dices, ah, claro, entonces esa sí es una propuesta de valor, que la empresa o el proyecto se adapta a lo que nosotros necesitamos, teniendo el mismo resultado, que es la captación de agua pluvial, de captación y saneamiento de agua pluvial. Entonces, bueno, este, digamos, ahí lo que les pedimos es que seamos como, que seamos amables, pero sobre todo que le demos tiempo, ¿no? Que seamos amigables con nuestro proyecto. Es algo que no lo había explicado, perdón, voy para allá. Nosotros cuando generamos proyectos decimos hay que apapachar a nuestro proyecto, porque luego si nosotros no le metemos amor, si no le metemos cariño, si no le metemos empeño, pues se vuelve como algo abstracto, se vuelve casi un empleo, ¿no? Los proyectos. Entonces, por eso les digo, hay que ser amables con nuestro proyecto, hay que ver de qué manera se vuelve más amigable, hay que invertir tiempo para que todos sus objetivos, toda su etapa de planeación sea amable y sobre todo nos parezca a nosotros atractivo, ¿no? Entonces, de la mano, muy de la mano con la propuesta de valor viene la ventaja diferencial, que son pues dos elementos que nos permiten colocarnos en una posición de ventaja frente a nuestros competidores, si es que los hay, aunque siempre nosotros desde el emprendimiento social decimos que el emprendedor que haga que busque generar una idea que ya tenga mucha competencia no es tan buen emprendedor social, pero bueno, digamos, esa, la ventaja, la propuesta de valor y la ventaja diferencial siempre nos deben de colocar en una posición positiva frente a los demás proyectos, pero en este caso la ventaja diferencial se debe de enfocar en un hecho concreto que genere fidelidad a los beneficiarios o clientes en el caso este, de nuestro proyecto. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de la venta de algún producto, les colocamos este ejemplo. El uso del material orgánico reciclado nos permite reducir los precios al 50% del mercado actual. Si se dan cuenta, ahí ya me está diciendo algo concreto, que no es una característica de mi proyecto, sino que es una ventaja, algo que yo puedo decir, ok, tengo A con B, pues a lo mejor B me parece más pesado que A. Ah, pues esa es la ventaja diferencial. Si a mí me interesa comprarme una computadora que es el doble de pesada y yo diario lo traigo en la mochila, pues claro que me conviene tener algo que es mucho más ligero, o que es mucho más barato, o que es mucho más funcional, ¿no? Esa es la ventaja diferencial, y esta sí es una característica que me permite estar en ventaja del otro proyecto. En este caso, estamos planteando que si se ocupa más material reciclado, pues nos dará un mayor margen de ganancia y por lo tanto nos permitirá tener una mejor eh, colocación de precios, y por lo tanto ve el consumidor o el beneficiario una ventaja de precios entre uno y otro. Les digo que esto es bien fascinante la generación de proyectos. Y último punto que me parece nodal dentro de dentro de esta etapa de planeación, que son los beneficiarios. Nosotros podemos tener un gran proyecto, nosotros podremos tener una gran idea, podemos tener grandes actividades operativas que me permitan desarrollarlo. Pero si no soy fino
a la hora de tejer esa parte de ver quiénes son mis beneficiarios reales, no potenciales, sino reales, es donde casi siempre también tenemos muchos problemas en la operatividad de los proyectos. Y esto sucede cuando no somos específicos. Nosotros decimos, nuestro proyecto está dedicado a todos los jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl. Dices, bueno, pues según el Instituto Mexicano de la Juventud, somos jóvenes desde los 13 a los 29 años, ¿no? O sea, dices, dejamos de ser niños a los 12, desde los 13 hasta los 29, pero pues un niño de 13 años va en la secundaria, un niño de 15 años sigue yendo en la secundaria, un niño de 16, 17 años, un joven de 16, 17 años va en la preparatoria, difícilmente tienen un trabajo, se acotan al ritmo de vida familiar, no tienen la misma experiencia para realizar muchas actividades. ¿Cómo yo voy a ofrecer que mis beneficiarios sean tanto chaparrines de 13, 14 años, chavitos, jovencitos, a un casi adulto de 29 años que tiene toda una vida hecha y deshecha, ¿no? O sea, digamos, podrá sonar a lo mejor un poco amplio y decir, bueno, no pareciera que no es importante que podamos decir, pues los jóvenes, ¿no? O adultos mayores, pues sí, pero adultos mayores, según las instituciones, son desde algunos dicen que 59 años, otros 65, pero pues también un señor de 59 años o 65 años puede hacer mil cosas, y un anciano de 90, pues a lo mejor su capacidad física ya no está igual. Y entonces que yo de repente en un solo saco meta adultos mayores o jóvenes resulta muy complicado. Por lo tanto, nosotros siempre les solicitamos sean específicos con los beneficiarios en edad, espacio, ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas, porque eso es lo que nos va a permitir tener claridad de quiénes son nuestros beneficiarios o clientes reales. Los potenciales son los que decimos, pues si el municipio de Nezahualcóyotl tiene 1,5 millones de habitantes, pues esos son mis beneficiarios potenciales. Pues sí, son los que probablemente podrían ir, pero que no garantiza nada. Y ya un análisis de beneficiarios reales son los que dicen, pues como mi proyecto está dirigido para jóvenes entre 18 y 21 años que se encuentren estudiando carrera de, no sé, ingeniería en sistemas, ingeniería computacional e ingeniería en sistemas computacionales, dices, claro, entonces ya puedo ver a partir de censos, a partir de matrículas de universidades, cuántos alumnos son beneficiarios potenciales, ¿no? Entonces, teniendo claros estos 6 puntos, de verdad que lo demás ya es una cuestión más de salir a investigar, de checar precios, de ver cómo los clientes se desarrollan con nuestro proyecto. El impacto social, y de aquí en adelante pues ya son términos que sí son un poco más de ver qué sucede en el entorno ya que estamos operando. Y pues el impacto social es el resultado de la operación a largo plazo del proyecto que proponemos. Es decir, que nosotros podemos deducir algún impacto social a través de la inducción en campo que hemos tenido para la planeación del proyecto, pero que un impacto social real lo podremos visualizar y medir, y sobre todo sistematizar una vez que ya nuestro proyecto está echado a andar. Por eso les decía que esta parte del lienzo Canvas ya son más para cuando queremos financiar nuestro proyecto, cuando buscamos fuentes de financiamiento. Tanto las fuentes de financiamiento y sostenibilidad del proyecto pues tienen que ver con esas formas en las cuales mi proyecto se va a sustentar, no cómo va a empezar, porque a veces podemos empezar con 1,001 recursos que podemos ir suplantando lo que en realidad nuestro proyecto necesita, pero que vamos, saliendo adelante con los recursos tanto económicos como materiales y humanos que tenemos. Sin embargo, ya cuando vemos fuentes de financiamiento y sostenibilidad, ya tenemos que pensar a largo plazo y ver qué inversor nos va a dar dinero, qué convocatoria del gobierno estatal, local o federal está disponible para poder financiar, qué instituciones financieras nos dan apoyos o apalancamientos. Y de esta manera, entonces, ya cuando tengo la idea y tengo el equipo que va a operar y ya tengo las actividades probablemente echadas a andar, ya puedo ir a decir, como hay un buen impacto social, creemos que es viable y es redituable que ustedes inviertan, ustedes inversores, ustedes gobiernos o administración pública, vale la pena este proyecto porque vean que sí funciona, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, creo que entre punto 7 y punto 8 podemos ver más claro cómo si hay una diferencia de la parte
de planeación del proyecto a la parte de operación y sobre todo de financiamiento del mismo. Los costos y los indicadores y socios claves también son elementos que nosotros tenemos que ya tener claro a la hora de decir, bueno, si mi proyecto quiere escalar y tengo la renta de un local y quiero ver si puedo abrir otras 3 sucursales de nuestro proyecto o 3 sucursales de nuestro negocio, pues bueno, entonces sí tengo que hacer todavía más desglosada la capacidad, el costeo de los proyectos para ver si es viable o no. Este punto de costos también a veces lo dejamos en la planeación inicial, pero como usualmente los costos se generan para proyectos ya grandes que tiene que ver con rentas, gastos administrativos, gastos operativos, nóminas, y lamentablemente las condiciones en América Latina para el emprendimiento social casi siempre son precarias, por eso a veces los proyectos de emprendimiento social los iniciamos o comenzamos la búsqueda de financiamiento sin haber hecho esta parte de los costeos. Hay quien sostiene que es un error, pero yo creo que lejos de sostener, de pensar yo que sea un error, creo que es la realidad con la que muchos proyectos iniciamos. Hasta lamentablemente le invertimos, ¿no? Eh, por ejemplo, el equipo de trabajo con el que nosotros estamos en el Festival Internacional, o sea, ya tenemos varios años funcionando, ya tenemos varios años con nuestro Festival Internacional y todavía hay veces que le invertimos nosotros y dices, bueno, qué carambas, qué sucede, ¿no? O sea, ¿por qué si el proyecto ha tenido tanto éxito, por qué no encontramos el financiamiento suficiente? Pues porque lamentablemente esto que es de corte social, no de corte economicista, cuantitativo y operativo, digamos, lo que es de corte social, no tenemos los reflectores encima de nosotros y nos cuesta mucho más trabajo. Entonces, partiendo desde una perspectiva real de lo que ocurre en emprendimiento social en América Latina, por eso los costeos los dejamos a veces en la segunda parte, porque es cuando ya queremos hacer una inversión grande y decimos, bueno, tenemos para la coinversión tal, 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 entonces esto es lo que yo te puedo proponer y de esa manera yo le solicito el 80% del financiamiento total. Entonces, los indicadores clave y socios clave también son pequeños elementos que a nosotros, después de la operación, en el caso de los indicadores, y que vemos que nuestro proyecto tiene viabilidad, podemos hacer algunas mediciones. Por ejemplo, si yo estoy con un proyecto de formación artística este, en determinado municipio, y ese municipio que sucede en el Estado de México, por ejemplo, tiene las escuelas de bellas artes del gobierno del Estado de México, y de repente veo que después de que mi proyecto de iniciación artística tiene 3 años y bastante éxito, puedo yo ir a preguntar si efectivamente las matrículas de las escuelas de bellas artes suben. Si sí, quiere decir que hay una relación, probablemente, hay una probable relación entre las escuelas, pequeñas escuelas de iniciación artística a las de formación profesional artística. Este tipo de indicadores que se cruzan entre qué tantos alumnos tengo yo y qué tanto ha crecido la matrícula de un lugar, comenzamos a hacer cruces de información que nos regalan índices o indicadores que nos permiten revisar la viabilidad de nuestro proyecto y que también esto es para una fase de financiamiento que nos permite decirle a nuestro inversor, nuestro proyecto en 3 años ha logrado la fácil o difícil labor de aumentar las matrículas en las 3 escuelas de bellas artes de los municipios aledaños. Vale la pena nuestro proyecto, obviamente hay que saberlo sustentar, hay que tener elementos, hay que tener datos, hay que tener documentos, pero se puede hacer. Y justo ese es un indicador, ver qué relación tiene mi proyecto con otros ámbitos de la sociedad que me permita a mí corroborar que el impacto social, que es decir, el punto 7, está teniendo efectividad. Entonces, pues bueno, esta pequeña explicación del lienzo Canvas, pero que espero que sea funcional para quienes todavía están echando a andar sus proyectos, están echando a andar, están escribiendo su lienzo Canvas, termina con los canales. Sin embargo, pues los canales es la forma de hacer llegar esa operatividad del proyecto a los clientes o beneficiarios. Entonces lo podemos entender de dos formas. Uno es el canal directo, es decir, se va a beneficiar la gente, pero dos, el canal que está más apegado a los temas de marketing es cómo vamos a difundir nuestro proyecto para que podamos llegar a más personas. Entonces, pues la verdad es que este punto sí ya es más también operativo, pero sobre todo de difusión que de la planeación del proyecto. Entonces, pues yo quisiera terminar esta pequeña explicación, pero que espero que sea significativa, preguntarles, ¿ya tienen la idea de su proyecto?
o apenas les está pasando todavía la idea perdón, les está pasando esos flashazos de luces con lo que apenas le están viendo qué quieren hacer, o ya tienen una idea. Y finalmente les invitaría a que apliquen estos elementos. Por ahí ya me di el tiempo de explicar algunos. Hay otros que con la misma implementación del proyecto, de su proyecto, ustedes mismos van a ir viendo cómo solito el proyecto te exige tiempo, solito el proyecto te exige nuevas vías de financiamiento, solito el proyecto te pide que revises la forma en la que trabajas, que revises el equipo de trabajo, porque cada vez se va haciendo con una bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve, y cuando te das cuenta de repente ni sabes cómo empezó, cómo llegaste a ese punto tan grande del proyecto. Y sobre todo recordarles, es algo que a mí me gusta mucho recordar. Los proyectos empiezan con una mezcla entre atrevimiento y tenacidad. A veces nosotros decimos, bueno, pero es que si yo quisiera hacer un festival de danzas, pues ¿cómo le voy a hacer para gestionar el recurso, no? O sea, pues si quisiera yo traer a 3 agrupaciones de otros 3 estados para que vengan a bailar a mi municipio, pues ¿de dónde saco el dinero? No, pues mi sueldo no da, ¿no? Yo soy estudiante, todavía no tengo accesibilidad económica. Pues sí, puede sonar complicado. Sin embargo, si nosotros decimos, pues voy a ir a tocar puertas y de repente nace esa tenacidad de nosotros, dices, pues ¿saben qué? Voy a escribir un proyecto bien o mal, muy largo, muy corto, con todas las herramientas o con poco, mucha experiencia, pero cuando se animan a escribir y empiezan a tocar puertas, de repente se dan cuenta que la primer, este, la primer junta no tuvo mucho éxito. Pues sí, pero aprendemos. ¿Qué me preguntó? ¿Qué le interesó? ¿Cuáles fueron sus puntos de énfasis en donde buscaba mayor información? Ah, pues entonces a la siguiente puerta que toco le corrijo eso y llego con las correcciones. Ah, pero ¿qué creen? Este tenía otro enfoque. Este sí le buscaba más rendimiento económico. Ah, pues este preguntó tal, 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 tal. Pues ahora me vuelvo a sentar, vuelvo a planear mi proyecto y veo de qué manera puedo atender las necesidades que buscaban los dos inversores sin que pierda la esencia de mi proyecto. Y de repente, compañeros, compañeras, de verdad, de repente cuando menos se dan cuenta, ese proyecto que decías, no, pues no lo voy a lograr, o que decías, chin, un día antes me va a salir todo mal porque me hizo falta planeación, me hace falta recursos, me hizo falta aquí, me hace falta allá, no me dio tiempo para esto, cuando de repente se dan cuenta al paso de 2, 3 años, eso es el caos que inicia. Comienza a haber calma, comienza a haber orden, comienza a haber estructura. Y eso es lo que yo les solicito, lo que yo les invitaría a que generen. El lienzo Canvas les genera estructura inicial, les genera estructura comercial, les genera estructura de difusión. Entonces, pues yo les agradezco la atención a este breve webinar, porque en realidad emprender socialmente es tardado, es largo, es un proceso de largo aliento, pero les agradezco que estemos compartiendo este espacio de aprendizaje y pues también como siempre no dejo de agradecerle infinitamente a nuestra coordinadora operativa, mi compañera Nancy Hernández, y también a mi coordinador general, a mi amigo Roberto Sarga, por la confianza de permitir tutorar este tipo de clases que son complicadas. Estos contenidos son complicados, son procesos tardados, hay que ser tenaces, hay que ser perseverantes, pero de verdad que se vuelven proyectos de vida. Entonces, muchísimas gracias por su participación y quedo atento al equipo. Mi Y estimado. adelante, adelante, gracias, Robert. Muchas gracias. La verdad es que sí, siempre que hablamos de estos temas es complicado en el sentido de que sí, ¿no? Es doblemente complicado querer emprender de manera social, ¿no? Y creo que tú les diste un buen parámetro de cómo empezar, ¿no? Y lo importante es empezar a detallar y a, sí, a vaciar esas ideas en el lienzo Canvas, ¿no? La idea de que un lienzo es un documento no estático, ¿no? Y que cambia con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, también siempre cuando diseñamos un buen proyecto en el papel, luego las realidades, ¿no? Son complicadas. Y al final creo que tú lo dijiste, importante la parte del financiamiento, creo que es crucial, ¿no? Ahí se habla de las 3 Fs, ¿no? La family, fools and friends, ¿no? Es este financiamiento de
familiares, de amigos, de conocidos, de contactos y de tus propios recursos, ¿no? Creo que también si se quiere lanzar a cualquier emprendimiento, sea social o no, o emprendimiento empresarial, etcétera, siempre hay que contar con contactos, con familias o personas que estén dispuestos a apoyarte en el proyecto, pero si no lo tienes sustentado con bases teóricas y con una desagregación de la información en ese lienzo Canvas, pues seguramente va a costar más trabajo, incluso pues te podrías detener en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, mi estimado. Eh, por ejemplo, acá nos dicen que tiene un proyecto con su esposo de danza, mira, a lo mejor los puedes ahí contactar y música, pero desafortunadamente en México todavía no hay suficientes ayuda al arte, ¿no? Y a lo mejor yo no te daría como tanta ayuda, sino también es un tema de sabernos posicionar, de saber comunicar lo que hacemos, ¿no? Eso es también importante y que siempre necesitamos en nuestro equipo, por ejemplo, si se dan cuenta, este es mi equipo, ¿no? Tenemos comunicólogos, tenemos licenciados en turismo, tenemos pedagogos, ¿no? Tenemos mercadólogos, tenemos trabajadores sociales. Al final, un equipo multidisciplinario siempre te va a sacar de un gran apuro. Nos falta por ahí un abogado, pero bueno, vamos a estudiar algo relacionado con ese tema. Pero bueno, muy bien. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Sobre el tema del negocio de transporte. ¿No? Muy bien. Pues nada, también te mando por acá felicitarte y que ya está más claro ahora con esta charla. Entonces, bueno, creo que le pegamos al clavo, ¿no? Muy bien. Ya para cerrar, vamos a pasar a platicar un poco de lo que viene el siguiente curso que ustedes ya están por iniciar a partir del mes de julio. Y para eso está con nosotras Giselle. Entonces, bueno, adelante Giselle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Nosotros Súper vamos a bien. empezar. Ok, gracias. Me presento con ustedes un poco. Yo soy Giselle Blanca, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera de Pedagogía y tengo la especialidad de Educación a Distancia. En esos años, en el 2014, cuando yo egresó, la educación a distancia no tenía un auge como ahora lo tiene. Sabemos que por la pandemia, tanto en el ámbito laboral como el educativo, vino a transformar muchísimo esa parte. Ahora, justamente en eso, ¿qué es lo que va a pasar cuando egreso de una carrera y me enfrento a la búsqueda de empleo? ¿Qué nuevas herramientas hay? Y justo cómo ahora en este ámbito y en este contexto puedo ocupar esas herramientas y obviamente tener un buen trabajo. El curso, como aquí bien se puede ver, es Actualízate y herramientas para la nueva empleabilidad. Si podemos dar a la siguiente, Nan, por favor. En este curso podemos encontrar recursos y herramientas que justamente lo que van a hacer es potencializar esas habilidades que ya tenemos. A veces pensamos que ya nos conocemos, que decimos, ah, pues claro, me gusta patinar, me gusta leer, me gusta la carrera que elegí, pero cuando nos enfrentamos justo a una entrevista, no sé si algunos ya hayan tenido esa oportunidad, cuando te hacen esas clásicas preguntas, te pones en blanco, dices, o sea, ¿cómo? Pues sí, sí me gusta leer, me gusta escuchar música, pero como, y ahora qué digo, ¿será bueno el que me gusta patinar? ¿Será bueno el andar en bici? Porque no sabemos que justamente esa plática nos están analizando. Y eso, este curso justamente eso es lo que va a hacer, brindar esos tips para potencializar eso que nosotros ya sabemos, eso que nosotros ya estudiamos y conocimientos que ya tenemos, como la elaboración y actualización de nuestro currículum vitae, que seguramente dijimos, bueno, pues tal vez ya lo sé hacer, pero realmente el currículum está expresando tu experiencia, tus conocimientos, tus habilidades y justamente esa manera en la que tú quieres desarrollarte en el trabajo. A veces pensamos que al momento de ser egresados, pues se nos va a complicar el ingresar a una empresa. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia. Porque tal vez en las prácticas o en el servicio profesional sí tuvimos ese desarrollo o convivencia con algunos compañeros, pero no es lo mismo. Y tal vez por eso a veces nos sentimos un poco
no tan merecedores a tener ese perfil o esa vacante. A veces decimos, ay, es que ese perfil está increíble, pero híjole, piden 3 años de experiencia y pues apenas acabo de egresar. Justamente este curso es lo que va a decir, no te limites, no tengas miedo a un no, no tengas miedo a justamente postularte, porque tal vez sí, no tienes esos 3 años de experiencia laboral, pero ¿qué crees? Tienes muchas habilidades para poderte, no sé, desarrollar con tus compañeros de trabajo, tienes todo el compromiso para ser puntual, ser responsable, que hay veces que aunque tal vez había alguien que sí tiene esos 3 años de experiencia o 5 más que tú, no tiene ese compromiso que tú puedes tener. Entonces, justamente esta búsqueda de empleo, vamos, en este curso de búsqueda de empleo y herramientas, vamos a potencializar todo eso, ver los sitios web, cuáles puedo aplicar, ese desarrollo personal y habilidades que podemos tener. En la siguiente, por favor, Nan. A ver, Justo vamos a orientarlos en la búsqueda de empleo, tener un autoconocimiento, lo que yo les decía, más adelante les voy a explicar una de las actividades que les voy a poner, que es potencializar eso, lo que les decía, qué me gusta, por qué estudié lo que estudié, porque creo que esa es la principal. A veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué estudiaste pedagogía? Ah, seguramente porque a ti te gusta dar clases, o porque estudiaste derecho, porque seguramente eres muy grillero. Entonces dices, no, a ver, tú tienes que defender y saber el por qué estudiaste lo que estudiaste y conocerte, de qué manera vas a poder desarrollarte, tener una actitud, sonreír, la manera incluso de cómo hablar frente a frente o ahorita en una computadora de manera virtual, ser perseverante con cada uno de tus puntos que tú quieres expresar y sobre todo tener una planificación de en dónde voy a buscar y qué voy a buscar, porque hay muchas vacantes de todo. Tal vez sí puedo, no sé, me pueden seleccionar para, ¿qué les puedo decir? En este caso como pedagoga, tal vez para dar clases, pero realmente a mí me gusta dar clases o dar una orientación vocacional o estar en un ámbito hospitalario como trabajo social, atención al derechohabiente, no sé, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver en dónde realmente quiero yo enfocarme laboralmente, tener mucha paciencia, porque pues no por la primera vez que nosotros apliquemos seguramente nos van a contratar, a lo mejor sí, pero tenemos que tener esa paciencia y tener esa resiliencia de, híjole, pues a lo mejor me dijeron que no, pero bueno, poco a poco, a lo mejor justamente teniendo contacto con otros compañeros y ver, oye, ¿a ti cómo te fue? Siempre retroalimentarnos y contar justamente a nuestros compañeros o amigos. Creo que eso también nos puede justo ayudar esa parte. Tener en cuenta que a veces no, porque sea una buena aplicación o no sé, en Facebook a veces aplican o anuncian vacantes, también tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas a dónde postulamos. Hay muchos trabajos que son fantasma y por ser a veces recién egresados abusan esa parte. Yo les comento una breve experiencia que me pasó hace algunos años que cuando salimos empezaron a publicar de una vacante que era increíble para egresados. Llámese de cualquier carrera. Podías ganar 3,000 pesos a la semana, o sea, ojo ahí, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con una hora de comida, en fin, te lo ponían súper padre. Pero ya al final de la capacitación te pedían que tenías que comprar 10,000 pesos en productos para que tú pudieras venderlos y si lograbas venderlos en un lapso de una semana, estabas contratado. Pero muchos sí cayeron. Ese es el problema. Esa parte como de la inocencia o las ganas de que, pues sí quiero trabajar, pero justamente es como de, a ver, espérame, ningún trabajo te va a pedir dinero para que tú ingreses. Pero esa parte que a veces no tenemos de conciencia o de decir, a ver, esta es una bandera roja, es un foquito rojo, no es una buena opción esta vacante que se vio postulada, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho criterio, tenemos que tener mucho cuidado y actualmente, pues verificar que la empresa en la que yo me estoy postulando sí sea una empresa, a ver en dónde se encuentra ubicada, cuántos años tienes de experiencia, esté en una zona segura, en fin, creo que sí tenemos que también, a pesar de que vayamos a ser egresados o queramos esta oferta laboral, tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque sobre todo tenemos que tener cuidado con nuestra persona.
Y en lo del networking, justamente esta parte de conocer, interactuar con otras personas y hacer enlaces. A lo mejor el primo de una de mis amigas trabaja en una empresa en donde me puedan contratar. ¿Sabes qué? Mira, están ahorita reclutando como becarios, en fin, es esa parte de hacer esas herramientas y sociales. La siguiente, por favor, Hernán. Adaptar en esta parte del currículum. A veces nos dicen, es que adapta tu currículum a la empresa que tú vas a postularte. Sí es bueno, pero también no puedas agregar cosas que no sabes. Tenemos que tener esa parte muy, muy claro. Eso ya lo vamos a ver en el curso más adelante. En las entrevistas tenemos que ser muy puntuales, responsables, tener un código de vestimenta, un lenguaje corporal. A veces si nosotros siempre estamos así, pues, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Pues de que o no estoy aceptando los comentarios o una crítica de la persona que me está entrevistando, o si estoy haciendo cada rato así, o teniendo ciertos tics, demuestran inseguridad. La manera en que nos vamos a ir vestidos, sabemos que obviamente tal vez no tenemos todas las posibilidades para llevarme un outfit muy elegante, pero sí con que sea limpio, planchado, formal y cuidando mucho esa parte de los colores, creo que va a ser muy importante para una entrevista. Lo del lenguaje no verbal, bueno, es lo que ya les comentaba. Control de nervios es normal y siempre nos van a estar evaluando esa parte. Entonces yo creo que eso ya más adelante yo les voy a dar algunos tips. La formación, debilidades y fortalezas, que eso seguramente ya ustedes han tenido una actividad de las FODA. Fortalezas, qué objetivos quiero, qué debilidades tengo, qué actitudes tengo. Creo que eso es muy importante que tengamos que hacer siempre, no nada más porque lo hice en la escuela o porque lo hice anteriormente. Y se perdió la presentación. ¿La visualizan ustedes? Más bien se nos fue Se nos fue Nancy, ¿verdad? Nancy. Bueno, en esta parte en lo que se conecta otra vez, Nancy, quiero saber por medio del chat si ustedes ya han tenido alguna experiencia de alguna entrevista previa, qué es lo que ustedes han notado y qué ustedes están esperando también de este curso. Si alguno tal vez quiere activar su cámara, también estaría excelente para poderlos también conocer. La siguiente, Nan, por favor. En lo que veo, lo que vayan escribiendo, estos son los temas que van a venir en cada uno de los módulos. Habilidades sociales, que se va a ser el primero, una pequeña introducción, la empleabilidad, lo que ya les comentaba el currículum, búsqueda de empleo y perfil virtual, entrevista laboral y LinkedIn. La siguiente. Y se les va a hacer llegar a ustedes el desarrollo de actividades. Son 4 las que yo les voy a solicitar. Ahorita les voy a decir qué fechas, pero la primera es la de qué tanto te conoces en la empleabilidad. Hagamos nuestro CV como actividad número 2, búsqueda de empleo con las plataformas y por último, entrevista y retroalimentación. La retroalimentación es por parte de una servidora y las fechas que yo les voy a solicitar para cada una de las actividades van a ser la primera, 7 de julio, 13 de julio, 19 y 25 de julio. Entonces, en cada una de estas, si se fijan, les estoy dando para el jueves, si mal no recuerdo, son 5 días hábiles. Posterior son cada 4. Es muy importante que en esta parte de las actividades, que ahorita les voy a ir desglosando, por ejemplo, la primera, ¿qué tanto te conoces en la empleabilidad? Un poquito más abajo, es el desarrollo de justamente de nosotros. Sabemos que a veces, como yo les decía, pues nos conocemos bien y pensamos que cada uno de nuestros intereses están muy claros, pero lo que yo les voy a pedir es algo que ustedes están muy familiarizados. Les voy a pedir hacer un reel o un video con el hashtag de Conecta Empleo, donde se va a hacer alusión a 4 actividades con las que resalten sus habilidades y competencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar podcasts, patinar sobre hielo, escuchar música, hacer ejercicio, ¿no? Son esas 4 cosas. Sí, pero ¿por qué me gustan? Y eso también, ¿porque va a ser algo fuerte que potencialice mi manera profesional? En eso quiero que hagan mucho auge. Pueden poner música,
tiene que hacerlo obviamente de manera original, pero también de una manera formal. O sea, no sé, esa parte quiero que ustedes, su imaginación y ustedes que están muy familiarizados con lo de las redes sociales, lo hagan. Si tienen alguna duda, por medio del WhatsApp podemos comunicarnos. ¿Cuánto puede durar el video? No, obviamente que no sea tan largo, pero sí que sea lo suficientemente para que esas 4 actividades sean muy claras para el saber por qué tienen esas habilidades y competencias hoy en día. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué cualidades destacarían de ustedes mismos? Y si esto puede ser un valor añadido a la empresa. Eso va a ser en la siguiente actividad. Si podemos ir más abajo, por favor, que es la del currículum. Como yo les decía, el currículum es una trayectoria de nosotros. A veces decimos, bueno, es que acabo de egresar de la escuela, pero pues no tengo realmente ninguna experiencia más que tal vez en las prácticas o servicio social. Es muy importante que hoy ustedes tengan claro que sí o sí tienen que siempre estar actualizados. No porque ya acaben una carrera, perfecto, ya no voy a estudiar o ya con que tengo un buen trabajo, sin problema, ya llevé mi vida de conocimiento hasta este punto. No, hoy en día tenemos acceso a cursos infinitos. ¿Cómo es esto? En esta parte de Conecta. Por favor, aprovechen enormemente estas oportunidades. No saben justamente que cuando se hace una entrevista, aunque tal vez ustedes no tengan experiencia laboral, pero si ustedes se saben ofrecer esa parte de conocimientos. ¿Qué crees? Que tengo este curso de habilidades para el empleo, de este emprendimiento social, de Big Data, en fin, tantas cosas van a decir, mira, tal vez no tiene esa experiencia profesional, pero tiene todas las habilidades y el ámbito de conocimiento. Y créanme que eso se agradece muchísimo. Otra cosa que yo les puedo decir, que en el currículum no pongan porcentajes. Por ejemplo, tal vez en idiomas, 80%, responsabilidad, 90%, o puntos, a veces los ponen como de 1 a 5 puntitos. No, esa parte de porcentajes o de ustedes en cuánto se califican, porque a veces también lo ponen, puede ser como un autosabotaje. Entonces, pongan esa parte con una foto clara, formal, cero filtros, obviamente que se vean bien, pero también cuidando esa parte pues seria que también busca la empresa, un compromiso. Que no pongan toda su dirección, por favor. También tenemos que tener cuidado, como yo les decía en esa experiencia que yo tuve, cuidar mucho nuestros datos personales. Sabemos que, pues bueno, estas aplicaciones como Indeed, LinkedIn y Corner Job, sí son profesionales, pero también no sabemos quién está leyendo nuestra información. Con que pongan en qué alcaldía, su teléfono y nada más es más que suficiente. Ya en la manera en la que les entrevistan, les van a decir, oye, ¿te cuesta trabajo trasladarte? Tal vez tú crees de Escaposalco a Santa Fe. Bueno, pues tal vez es diferente, pero cuiden mucho esa parte. Pongan un correo personal y realicen uno, eso sí se los voy a pedir, realicen uno que sea formal, no que sea chiquita19@hotmail.com. O sea, no, porque esa parte de la empresa va a decir, pues tal vez sí le gusta que le digan chiquita, pero creo que es mejor si se llama mariafernanda.martinez, ¿no? @gmail.com. O sea, busquen tener un correo oficial y que sea personal. Obviamente, pues serio. Brevemente, ustedes que puedan escribir quiénes son. Pues soy una persona con habilidades en esto, me gusta esto, soy pedagoga, tengo esta experiencia, tengo estos cursos, en qué año egresé. Y obviamente si han tenido alguna experiencia laboral previa, pues bueno, qué mejor. Un poquito más abajo, por favor, Nan. En el curso ustedes van a ver que se les va a otorgar 5 plantillas de ese curso, de ese SB. Si ustedes quieren basarse en esas 5 plantillas, miren, sin problema. Si no, si tienen alguna, exacto, no hay problema. Justamente para eso es la retroalimentación. Cuando yo les vaya a hacer alguna retroalimentación, por favor, tengan toda la confianza de a veces si no es clara la indicación que yo les esté dando de alguna actividad, pues sin problema contactarme. Referencias, a ver, esperen tantito. Ya.
referencias de algunos cursos que hayan tomado. A veces en las escuelas nos dan algunos cursos y constancias, no las minimicen, esas también son muy importantes. Entonces, por favor, pónganlas y cuando estamos en alguna entrevista, créanme que les va a ser de mucha habilidad. ¿Qué programas ustedes dominan? Tal vez aunque no tengan nada que ver con su preparación profesional, pero si ustedes tienen algunos cursos adicionales de diseño gráfico o no sé, de edición, créanme que a veces eso también va a ser muy, muy importante cuando sea una entrevista de trabajo. Y cuidando obviamente pues los colores, la ortografía sobre todo, chicos, créanme que cuando alguien está entrevistando, toma en cuenta mucho esa parte de redacción y ortografía. Por favor, abajo, mientras voy. Busca de empleo en las plataformas, que bueno, aquí en el curso eso es lo que vamos a ver. Cómo usar esta parte de las redes y de las aplicaciones que tenemos. La actividad, creo yo que es muy sencilla, es vamos a buscar en estas plataformas de la preferencia ustedes, se van a registrar, van a crear un perfil, van a buscar 2 ofertas laborales, una en la que crean que ustedes cumplen con esas características y otra que no las cumplen, pero que sí les gustaría. Quiero que me pongan justamente qué son los requisitos de cada una de las ofertas laborales y en un documento en Word, por favor, van a explicar por qué sí ustedes aplican perfecto en una y por qué no. Entonces, eso nos va a servir mucho para saber qué es lo que me falta. Tal vez está muy padre una oferta que es en el desarrollo de recursos humanos, pero me toca hasta Santa Fe y yo vivo hasta acá y voy a hacerme 2 horas de traslado, ¿no? En unas, ustedes se van a ver cuando vayan a buscar en estas ofertas, van a decir que si están dispuestos tal vez a trasladarse o cambiar de residencia, en fin, hay muchas partes que son muy claras y quiero que sí en eso ustedes tengan mucha libertad de cuál les llama la atención y en esta parte sean muy claras. Obviamente, me van a mandar en ese documento de Word evidencia de que se hayan registrado. Con que tomen captura de pantalla y de que sea una empresa real, búsquenla por favor y cualquier duda, pues bueno, también me pueden contactar en eso y creo que en esa parte está muy sencilla. Y ahí les puse un ejemplo. La entrevista y la retroalimentación. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Ahora, con lo de la pandemia, pues ya las empresas ya no están diciendo, preséntate en la empresa el próximo lunes a las 10 de la mañana. Algunas sí, pero ahorita, justamente con esta parte del Zoom, pues nos van a decir, vamos a entrevistarte de esta manera a distancia. Y generalmente estas son las preguntas que nos hacen. A ver, ¿qué nos podrías contar de ti? Y es como de, ¿qué cuento, no? Pues que soy una persona, tengo 33 años, y empiezan a hacer así, me explico, toda esa parte de pausas o sonido, o que no sabemos qué decir de nosotros mismos, quiere decir que es una persona insegura, no se conoce y seguramente no tiene ni idea del por qué está en este momento haciendo una entrevista. A veces nos van a preguntar, ¿por qué terminó tu relación laboral en tu último trabajo? Justamente ahí van a evaluar cómo tú te estás expresando de tu anterior empresa. Aunque tal vez no fue una buena experiencia en el anterior trabajo, tenemos que ser muy respetuosos porque a final de cuentas estuvimos ahí y eso también nos van a calificar. ¿Cuáles son las metas a corto y a largo plazo? Corto plazo, lo que les estoy preguntando es de aquí tal vez a 1 mes o a 6 meses. A largo plazo, a partir de 1 año. En estas preguntas, si se puede ir un poquitito más abajo, Nan, te lo agradeceré. Les voy a pedir que se graben. Yo les estoy poniendo un tiempo no mayor a 10 minutos, pero seguramente nos va a llevar un poquito más. Van a poner su cámara. Si quieren que alguien les ayude para que les lean las preguntas, sin ningún problema. Estas las van a ustedes contestar. ¿Qué nos podrías contar de ti? ¿Por qué terminó tu relación en tu último trabajo? ¿Cuáles son tus metas a corto? Cuéntame de tus debilidades y fortalezas. Creo que esa es una pregunta que a todos nos cuesta un poco de trabajo contestar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de mí? Pues a veces creo que no nos gusta tanto. Eso, por favor, chéquenlo. Me comentaron que ya ustedes habían hecho una actividad de FODA. Ahí les va a ayudar muchísimo para poder desarrollar esta pregunta. Y sobre todo estas últimas 2 son muy importantes. ¿Por qué quieres colaborar o trabajar con nosotros?
Si ustedes dicen, por ejemplo, pues por el sueldo, porque son 15,000 pesos al mes y claro que me va a caer súper bien, pues sí, tal vez eso, por eso se postularon, pero tienen que tener claras las respuestas en por qué van a postularse o por qué ustedes son los indicados. Pues mira, porque me he dado cuenta que es una empresa formal, tiene una trayectoria de más de 20 años, donde ustedes tienen un compromiso con el bienestar social. Me explico, ese tipo de respuestas seguramente la empresa va a decir, claro, ya nos investigó, ya sabe y está familiarizado con nosotros. Busquen en la página de la oferta laboral a la que ustedes se van a poner en la actividad, les decía, de la actividad 2. Esa es la empresa a la que ustedes crean que sí son aptos, a la que me van a contestar aquí. Entonces, en ¿por qué quieres colaborar? Por favor, quiero la respuesta basándose en el trabajo que ustedes crean que sí son aptos. ¿Y por qué deberíamos elegirte en esta oferta laboral? Pues porque sí, pues porque soy perfecto para eso. No, pues no. Sí, tal vez sí ustedes crean que son pues los elegidos, pero tienen que saber, voy a utilizar una palabra que a veces no nos gusta, pero el saber venderme. ¿Por qué? Porque no nos está haciendo un favor la empresa, pero tampoco nosotros a ellos. O sea, tenemos que saber cómo potencializar ese conocimiento y esa trayectoria que nosotros tenemos, aunque sea nula. A veces pensamos que al momento de egresar de una carrera, pues no, como les decía, tal vez no tengo ese valor en la sociedad, pero claro que sí. ¿Cuántos de ustedes que conocen, que estudiaron la secundaria con ustedes, ya acabaron una prepa? ¿Cuántos que están en la prepa ya acabaron una carrera? O sea, nuestro filtro en la sociedad y en el ámbito educativo se va haciendo como un cono. Empezamos en el kinder, primaria, secundaria y terminamos así. Y que es importante también el seguirnos preparando. Un consejo y un tip que también yo les puedo dar es que aunque tengamos ya un trabajo seguro, no nos quedemos con eso, que tomemos el previo ejemplo que ahorita nos dio Ariel y tener además un emprendimiento social. O sea, tener algo extra de nosotros, seguir actualizándonos y estudiando, creo que eso va a ser también muy, muy importante como un pequeño tip que les puedo dar yo en esta parte de habilidades para el empleo y seguir teniendo esta parte educativa. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda de las actividades o de lo que vamos a estar viendo. Es un tema realmente corto, pero también muy importante y benéfico que vamos a tener para siempre, porque no porque el hecho de que tengamos ya un trabajo, pues a lo mejor no voy a poder postularme a otro. Claro que sí, no sean en esa parte que entren a la zona de confort y no porque ya estemos en uno, pues no podamos tal vez ingresar a otro. Cuando ya busquen un trabajo en este ámbito de las aplicaciones, busquen uno, otro, guárdenlos, investiguen esa parte y también no en el momento que los contacten, muestren sí interés, pero también ustedes den esa parte como dándose a desear un poquito. Del que cuando van a preguntar seguramente, eso no es bien en las preguntas que les pido en el video, pero seguramente sí verán ¿y usted ya tiene alguna oferta previa de otra empresa? Aunque no la tengan, siempre digan que sí, porque entonces quiere decir que alguien ya está con los ojos puestos en ustedes en el ámbito profesional. Entonces, sí les quiero dar a ver, si podemos leer las preguntas, Nan, porque ya veo que se están aquí acumulando un poquito para ir contestando. Justo, nos preguntan si vamos a mandar las actividades por correo y las fechas, claro, ahí se las estaremos haciendo llegar. Recuerden que también todos los vamos mandando por correo. Igual van preguntando justo, bueno, más bien van haciendo con sus aportaciones. Aquí hay algo interesante que justo los diseñadores no les piden como su currículum o que no es tan necesario, pero que a veces checan más su portafolio o su book en las agencias. O sea, claro, eso también es como un gran punto. A veces un CV solo sacan ahí tus datos generales y van directo a tu reel o tus muestras de trabajo. Entonces como que van, aquí es un poquito de las aportaciones que nos van haciendo llegar. Sí, y yo ahí un poco nada más para comentar, concuerdo totalmente contigo, Giselle. Uno, en sentido de, bueno, a ver, con respecto a el curso, y lo dijiste bien, es más cortito, es el más cortito de todos en los que han estado. Por lo tanto, Así es. Creo que lo dejamos de escuchar, Sí, ¿verdad? ya no te escucho, Robert. Dijiste por lo tanto. Robert, te dejamos de escuchar. No, creo que por aquí no te seguimos escuchando, pero igual
¿Ahí? No, ahí, Ya. ahí, listo. ¿Ahí ya? Ajá, sí, ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ujú. ahí Sí, estás ¿verdad? perfecto. Les decía, que es bien importante, gracias, es bien importante que se hagan esas actividades. Concuerdo también, por ejemplo, con acá, con el chico que nos dice de los diseñadores, ¿sí? ¿No? Es la mejor carta para los diseñadores o los comunicólogos, muchas veces es su book, ¿no? Ya no tanto la parte del CV, pero bueno, al final también el book es esencial para todo lo que tenga que ver con diseño y comunicación y redes y publicidad, etcétera. Pero bueno, incluso, ¿no? Y a lo mejor no es que los quiera yo ventanear, pero creo que esto que comentas, Giselle, es bien importante, ¿no? Ariel tiene como 5,000 trabajos, ¿no? Nancy tiene como igual como sus 3 trabajos, su servidor también. Giselle por ahí, por ejemplo, Ariel con su emprendimiento, su servidor también. Giselle seguramente tendrá. Estaba por aquí Mabel, que es otra de las facilitadoras y también tiene su emprendimiento. Creo que lo que los queremos mostrar es que ¿no? La realidad es que es bien complicada la vida, ¿no? Allá afuera, y si tienen varias fuentes de diversificación de ingresos, muchísimo mejor. Entonces, se los dejamos como tip de vida y, y nada, esa sería mi intervención básicamente. Sí, muy buena. Y es que es cierto, o sea, yo creo que a veces pensamos o nos venden en el ámbito educativo que pues entre te prepares más, vas a tener una mejor vida, pero también no te dicen que puedes hacer otras cosas que también te puedan apasionar. O sea, no por el hecho de que tenga un trabajo, es que me va a costar trabajo el ir. Busquen también un trabajo que les guste, que no les dañe esa parte emocional e intelectual, porque hay veces que, digo, lo hemos visto a veces tal vez con nuestros amigos o familiares que llegan cansados, fastidiados. Yo sé que no todo el trabajo eh, es perfecto, pero sí busquen uno que también les enriquezca profesionalmente y sobre todo esa parte personal. Es muy, a veces es muy idealista el decir, ay, quiero el trabajo de mis sueños, pero ¿por qué no? Tal vez si no lo encontraste, pues entonces búscalo tú, hazlo tú, hazte tu propio jefe, desarrolla esa parte. Entonces, pero bueno, ya regresando a la parte del curso, sí es un curso corto, pero creo que es muy realista. O sea, porque al final de cuentas todos nos vamos a enfrentar a tener una búsqueda de empleo, otro ingreso. Y yo creo que estos tips a veces pensamos, sí, yo lo sé, pues tal vez aunque no revisen mi currículum, en el momento te van a entrevistar sí o sí, ya sea de manera presencial o ahora de manera virtual. El cómo te comportes, el cómo tal vez si no ven tu currículum, tú cómo les cuentas tu experiencia laboral. Lo que nos comentan del portafolio es cierto, también a nosotros como pedagogos, si somos de diseñadores instruccionales, nos van a poner, a ver, dame tus portafolios de evidencia, cuántas infografías has hecho, qué videos has hecho, o si eres capacitadora, ya estar certificada, en fin, varias cosas en diferentes carreras que nos van a pedir. Entonces sí les doy como pues un consejo es que se sigan preparando y que aprovechen al máximo estos cursos que se están brindando, porque créanme que al final les van a dar, o sea, una confianza y una credibilidad en el ámbito laboral como no tienen idea. Las fechas de entrega sí se las haremos llegar. En este caso, se les repito, son 7, 13, 19 y 25. Va a ser por correo, a través, yo les voy a dar mi correo al ratito en el WhatsApp, en el grupo. Ahí, por favor, tengan toda la confianza de escribirme, tal vez si no quieren hacerlo a través del grupo, porque, bueno, les da tal vez pena el hacer alguna pregunta, que no hay pregunta tonta, eso sí también se los quiero hacer énfasis. Manden un mensaje privado y también se los puedo contestar. Si tienen alguna duda o no pueden hacer esa actividad, no sé, alguna situación sin problema, también coméntenlo, pero sí es muy importante que respetemos las fechas de entrega, porque el curso cierra el 25. Creo que les estoy dando muy buen tiempo en hacer estas 4 actividades, una por semana, para que también a mí me dé tiempo de evaluarlos y darles una retroalimentación, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Algún otro comentario, chicos? Al final también, si tienen un comentario, va a entrar Giselle al WhatsApp y también ahí se podrá resolver sin problema, ¿no? Entonces, pues Ujú.
ahí yo ya quisiera justo por el tema de los tiempos y cerrar, agradecerles a Giselle, ahí está, a Nancy y a Nancy. Ariel, y estuvo por acá también. Y ahorita reflexionando, absolutamente todos los participantes de Conecta Empleo, tenemos 2 o más trabajos, ¿no? Entonces, para que ahí lo vayan checando. Pero bueno, mil gracias a todas, a todos. Nos estamos viendo y pues, Robert, dime. ay, perdón porque te interrumpa, pero creo que aquí igual sería un buen espacio para tomarnos la fotografía, todos y Cierto. todas, para verlos. Entonces, todos y todas los que puedan prender su cámara, encenderlas, los agradecería muchísimo. Ya vamos cerrando, ya no les robamos más tiempo. Igual, Sí. muchísimas gracias. Sí, recuerden que esto es gracias a Fundación Telefónica, que nos financia este proyecto y necesitamos evidencias, ustedes saben. Entonces, si nos regalan ahí un minuto para que puedan prender los que puedan, sabemos que están en el trabajo, están en muchas En la calle. vaya, ¿no? En el carro, como mi estimado Ariel. Bueno, listo, ya dimos tiempo para Que las encender prendieran. las cámaras. Tú nos dices, Nan. Listo, pues a las cuentas de 3, al menos igual, si gustan sonreír, adelante, ¿eh? No está como O poner prohibido. ahí algún emoticón también. Algo que exprese la emoción de estar en el webinar o igual. Una, ¿Listos? ¿Listos, 2, chicos? Esperen, porque son varias una, ventanillas. 2. Ahí va, ¿eh? Sigan sonriendo. Listo. Vale, pues Perfecto. cualquier cosa por WhatsApp, ya saben, y gracias por el espacio y por la inversión de tiempo, ¿vale? Que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, hasta luego, cuídense. Bonita tarde a todos.